Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Hoy específicamente vamos a hablar de Set Endpoint Encryption Server. Es nuestra solución de cifrado de disco completo y cifrado de archivos. Entonces, los temas que vamos a ver hoy es una visión general acerca de lo que es la herramienta, los requerimientos mínimos para hacer su implementación. Vamos a hacer un recorrido general por la interfaz, validar para qué podemos hacer en el panel de control dentro de lo que es la gestión de administración, cómo podemos crear usuarios. Vamos a tener en cuenta un esquema de procesos de instalación y configuración, que es básicamente como un paso a paso de lo que se debería hacer para implementar la herramienta y configurarla. Vamos a mirar características que se pueden ejecutar desde el servidor y también vamos a mirar las características que se pueden ejecutar desde la estación de trabajo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hablar de lo que es ese Endpoint Encryption Server. Digamos que es una herramienta completamente independiente y ajena a lo que puede llegar a ser la suite de malware, el DLP y las otras herramientas que hemos venido viendo en las demás sesiones. Eh, este software se puede implementar utilizando una consola de administración, pero también se puede implementar de manera standalone, es decir, que podemos solamente instalar el equipo cliente para que el usuario final quede con servicios de cifrado en su equipo. Pero siempre es mejor mantener una consola de administración, ya que la consola de administración va a generar eh, tareas de cifrado de disco completo y la misma consola se va a encargar de guardar o almacenar esas llaves de cifrado en caso de que pase algún tipo de evento con la estación de trabajo, podamos tener elementos de recuperación para poder descifrar el sistema operativo. Entonces, cuando hablamos de Set Endpoint Encryption Server, estamos hablando de una consola de administración que va a generar instaladores, que a través de la consola vamos a gestionar el cifrado, vamos a gestionar algunas políticas de seguridad para que el usuario final tenga alcance a ciertos servicios del cliente. Y digamos que esta consola de administración se define en que es una consola segura, utiliza la comunicación mediante un cifrado llamado RSA. Es una consola que habilita a su vez una consola basada en la nube. Digamos que la consola en este caso directamente es una consola local, pero siempre está interviniendo una parte en la nube donde se están guardando todas las llaves de cifrado en donde digamos que la comunicación se hace cliente-servidor y el servidor a su vez tiene contacto a una nube y allí pues tiene como una copia de seguridad auxiliar que va a permitir la recuperación de pronto en caso de que se pierda la consola local que se implementó. Ya más adelante vamos pues, enfocarnos en esto que les estoy comentando. Es una consola flexible porque pues básicamente el licenciamiento que se utiliza o la asignación de licenciamiento se hace por usuarios y se puede establecer una sincronización con el directorio activo para poder eh, administrar ese licenciamiento para los usuarios que se les va a asignar. Eh, es basado en navegador, es decir, que la interfaz es a través de un navegador, así como las demás consolas que hemos venido trabajando. La consola dentro de la gestión de administración es muy fácil de entender. Vamos a poder gestionar y crear diferentes llaves para poder compartir esas llaves con los usuarios y los usuarios a su vez pueden llegar a compartir diferentes llaves de cifrado. Vamos a también poder crear diferentes roles dentro de la administración para que haya 3 niveles de administración que pueden tener acceso a la consola. Y bueno, parte de las funciones es poder gestionar ese cifrado remoto desde esta consola de administración. Entonces, si nos vamos ya a lo que es la arquitectura del producto, en materia de arquitectura, vamos a encontrar que
Inicialmente pues vamos a implementar un servidor. Este servidor puede ser en una estación de trabajo de Windows o puede ser un servidor en Windows. Digamos que el instalador está para implementarse en sistemas operativos de Microsoft, independientemente que sea Windows Server o estación cliente. Una vez que nosotros implementamos los servicios que se van a instalar en la estación de trabajo, él va a crear una interfaz web donde vamos a acceder para hacer la administración, y parte de la configuración del servidor es habilitar un ID proxy. Ese ID proxy viene con el licenciamiento y ese ID proxy va a crear un ambiente en la nube, que sería este, para que la comunicación hacia las estaciones de trabajo no se haga directamente desde el servidor hacia el cliente, sino se haga a través de este proxy ID. Es decir, que si yo creo una configuración de una política, la política va a almacenarse acá y de acá va a salir hacia las estaciones de trabajo. Igualmente de las estaciones de trabajo, cualquier cambio, cualquier notificación va a ir directamente al proxy ID y del proxy ID va a ir hacia el servidor. Entonces, es básicamente como se estaría manejando dentro de lo que es la arquitectura. Eh, el habilitar el proxy ID es opcional, ¿sí? Pero siempre la mejor práctica es que se habilite para tener ese respaldo en la nube. Este es un respaldo directamente de SEP, y pues digamos que toda esta comunicación está cifrada. Entonces, digamos que se tienen garantías del por qué se deberían utilizar este tipo de, de ambientes como respaldo en la nube. En materia de requerimientos mínimos para poder implementarse, digamos que el servicio de la consola como realmente no requiere un gran trabajo o desgaste por parte del servidor. Este servidor requiere al menos 1 GB de RAM, requiere 30 GB de espacio en disco, puede funcionar a partir de sistemas operativos de 32 y 64 bits, ya sea a partir de Windows 7 con Service Pack 1 en adelante, o sistemas operativos basados en Windows Server 2008 o posterior. Son como los requerimientos mínimos. Digamos que ese Endpoint Encryption no requiere un hardware dedicado, entonces también deberíamos validar otros ambientes que tengamos implementados en la organización. Si son compatibles todas las características a implementar, entonces podríamos implementarlo aún estemos utilizando otro rol para otro servidor. Importante tener en cuenta que como software de requerimiento previo, él va a utilizar igualmente una base de datos que puede ser una base de datos desde 2005 en adelante. Va a utilizar también una versión de Apache. Digamos que acá sí es importante tener en cuenta que si yo lo voy a implementar dentro de un servidor que esté utilizando este mismo Apache, pues diferenciar el servicio de Apache con el puerto o el puerto que utiliza de pronto el IA10 para que de pronto un servicio no me vaya a tumbar el anterior. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Igualmente el PHP son complementos que se van a implementar con lo que es la consola de administración. Ya para poder acceder a, a la interfaz, pues y él va a identificar si el puerto 80 o 443 está en uso. Si está en uso, pues te va a pedir que lo cambies. En este caso, pues podemos hacer esa configuración, pero pues es importante tener en cuenta que él va a utilizar acceso al navegador por el puerto 443 y ya pues el puerto 80 por defecto u otro similar. Y con esto pues podríamos implementar lo que es la consola de administración. Ya si nosotros vamos a implementar el cliente ya tiene unos requisitos diferentes, va a funcionar a partir de Windows XP Service Pack 3. Digamos que estos requerimientos igualmente pues se van a ir actualizando, ya que Windows XP pues ya no tiene soporte con Microsoft, igual que Windows 7, pero pues ya mucho más XP seguramente ya se le va a dejar de brindar soporte a este tipo de sistemas operativos, para tenerlo en cuenta. Una CPU, al menos de 2 core, 2 GB de RAM
y 60 gigas de espacio en disco. Es lo que necesitamos y ya pues un acceso al servidor proxy, es decir, salida a internet a unos repositorios específicos, que es la comunicación hacia el proxy ID por parte del cliente. Esos son los requerimientos que se necesita para esta herramienta. Ya en materia de lo que es la implementación se hace haciendo la descarga desde la página oficial del servidor. Es un todo en uno. Este todo en uno va a implementar lo que es una base de datos, va a implementar lo que son los componentes del Apache, el PHP, la interfaz web y luego va a hacer una configuración con la base de datos que se va a utilizar para mostrarnos la información del usuario SA que va a crear y demás. Entonces, si nosotros queremos ver más detalles acerca de esta implementación, como les he mencionado eh, en las demás sesiones, contamos con un canal de videos en YouTube, se llama Frontend Sash, ESET Colombia, y acá pues igualmente también vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la instalación del ESET Endpoint Encryption Server. Eh, Acá vamos a tener en cuenta lo que son los requerimientos, vamos a saber a qué página podemos ir para poder descargar eh, el producto de seguridad. Y vamos a ir directamente al enlace de descarga. Acá nos va a poder preguntar si vamos a descargar lo que es el cliente o lo que es el servidor, ¿sí? El idioma y la compatibilidad con los sistemas operativos. Y después de que hagamos esta descarga, este instalador pesa aproximadamente unas 450 megabytes. Ya pues digamos que el asistente de instalación nos va a indicar inicialmente qué es lo que se está, qué es lo que se va a instalar. No se alcanza a ver de pronto acá bien, pero está el Apache, está el PHP, está el .NET, está el SQL versión Express y está lo que es el componente server de la consola. Y bueno, digamos que parte de la instalación, esta instalación puede ser un poco demorada, pero después de que finalice esa instalación, entonces ya vamos a poder configurar el agente del idioma. Digamos que no está la consola directamente en español, está en inglés y otro tipo de idiomas. Acá vamos a poder ver información acerca de la configuración por defecto que va a ser sobre la base de datos. Es importante acá destacar que cuando se esté haciendo la implementación y les den este tipo de datos, es importante sacarle un pantallazo. Por temas de recuperación o acceso a la base de datos, es importante conocer el usuario SA y la contraseña que se asignó por defecto, si no fue personalizada. Mm, Una vez se finaliza, bueno, ya después de que se hace la configuración y demás, acá te va a decir que coloques el nombre de una organización y te va a decir que coloques el Proxy ID que te entregaron en la licencia para que puedas abrir como tal o puedas conectar con ese ambiente en la nube la configuración de tu consola. Y listo, este paso, finalizando este paso, ya nos va a quedar lista la configuración para poder acceder por el navegador y dar el usuario y la contraseña que asignamos dentro de este paso a paso. Así que el proceso de instalación lo van a poder conseguir acá en los videos y de todas maneras es muy sencillo. Bien, entonces una vez nosotros pasamos esta implementación, entonces ya vamos a poder acceder a una consola. Esa consola se va a llamar ese Endpoint Encryption Server y nos va a mostrar el nombre de la organización que nosotros colocamos y ya vamos a poder tener un panel de usuario, un panel de Workstation para poder identificar los equipos que están vinculados. Vamos a tener
digamos que el título del tema donde estamos ubicados. Vamos a contar también con los detalles de este tema, si estamos en la parte de creación de llaves de grupos, si estamos en la parte de creación de llaves, si estamos en la parte de licenciamiento, de reporte, de sincronización con el directorio activo. Eso lo vamos a poder ver en este detalle del tema. Entonces, para hacer más práctico esto, vamos a abrir acá una máquina virtual. Esta máquina virtual tiene implementado la consola de encripción. Acá ya nosotros iniciamos sesión. En este caso yo le asigné un puerto. El puerto es el 91. Está llamando al localhost. Yo puedo igualmente llamarlo desde cualquier equipo que tenga vista hacia este servidor con el direccionamiento IP más el puerto, ¿no? Acá entonces coloco el usuario, por defecto siempre el usuario va a ser admin y la contraseña sí es la que se personaliza en el asistente. Vamos a esperar aquí a que abra este servicio. Y bueno, acá abrió el servicio, como les estaba comentando, lo primero que nosotros vamos a ver es la parte de árbol, digamos que él va a diferenciar de lo que son usuarios a lo que son workstation. Eh, a partir del panel que dice usuarios, vamos a poder crear equipos. Equipos es como los grupos, las unidades organizacionales. Y asimismo en Workstation, si selecciono Workstation, voy a poder crear diferentes grupos. ¿Listo? Como para igualmente hacer una sincronización con el controlador de dominio. Y esa sincronización con el controlador de dominio se va a basar en tanto las unidades organizacionales para los usuarios y las unidades organizacionales para las estaciones de trabajo. Vamos a contar con un panel acá en la parte de organización, ¿sí? En donde vamos a poder tener de una vez gestión en la creación de grupos de llaves de cifrado, vamos a poder programar algunas tareas, vamos a poder licenciar el producto, vamos a poder crear reportes, vamos a poder hacer sincronización con el directorio activo. Pero antes de pasar a esta instancia, vamos a ir a otra que aparece en la parte superior que se llama Control Panel. El Control Panel hace referencia a todo lo que podemos especificar en materia de servicio de ese Endpoint Encryption Server. Es decir, que dentro de la administración vamos a ir a lo que se llama organización. Cuando yo estoy haciendo el asistente de implementación de Endpoint Encryption, me pide colocar un nombre de organización. En este caso yo le coloqué el nombre prueba frontage, ¿sí? Entonces dentro de los detalles, él me está diciendo cuándo creé esta instancia, me está diciendo el ID, el identificador único que le estableció la instancia, cuántos usuarios tengo creados, cuántas máquinas tengo enroladas, cuántas llaves de cifrado he creado, cuántos usuarios activos tengo vinculados. Pero a través de esta consola de administración yo también puedo crear otras organizaciones. Es decir, que yo puedo utilizar una consola para gestionar varios licenciamientos. Entonces, en este caso voy a darle aquí crear y le voy a dar un nombre como organización y tengo la opción de colocar acá el Proxy ID. Entonces, eh, acá es importante colocar el Proxy ID porque es parte de poder verificar que sí tengo un licenciamiento, entonces por eso me lo pide obligatoriamente. Este Proxy ID solamente llega en la licencia. O también esta parte de crear una nueva organización me da la opción de restaurar una existente. Entonces, en este caso, si yo tengo el número del Proxy ID, le puedo dar restaurar y él de pronto pues me va a buscar los datos que haya en ese Proxy ID ya creado para poder sincronizarlo con esta nueva consola que implementé. Esto solo se utilizaría en caso de que por alguna razón se me dañara la consola de administración, tuviera que, tuviera que instalar una nueva consola de administración
y luego pues utilizar este asistente para conectarla con ese Proxy ID que ya tenía configurada previamente. Entonces acá ese Endpoint Encryption me va a permitir la creación de diferentes tipos de organizaciones. También me va a permitir crear los diferentes usuarios para poder administrar la consola. Entonces acá yo puedo crear un usuario. En este usuario voy a poder implicar los roles, digamos que ya hay unos roles definidos que pueden ser un rol de administrador, un rol de administrador del sistema y un rol de mesa de ayuda. Cada uno tiene permisos diferentes, digamos, el de organización admin puede administrar una organización específicamente, mientras que el System Admin sí puede crear nuevas organizaciones y poder, digamos que tener permisos generales hacia todos los servicios que yo tenga desde ese Endpoint Encryption Server. Y mesa de ayuda me va a permitir resetear contraseñas, me va a permitir desbloquear equipos, es más para un soporte de primer nivel. Acá pues coloco la contraseña y demás. Y bueno, digamos que está la parte del login. Acá están los roles que ya están predeterminados, más la posibilidad de crear nuevos roles para mi organización con diferentes permisos. También voy a tener algo que se llama configuraciones globales. Acá me va a decir si deseo pues especificar un mínimo de caracteres para la contraseña. También me va a indicar si se está haciendo o no una verificación de los certificados del Apache. Entonces yo puedo entrar acá para hacer una personalización del protocolo que utiliza por defecto el 443. Si tengo ocupado ese puerto, entonces puedo llegar a personalizarlo, puedo establecer o agregar certificados también para asegurar, digamos, el acceso a esta interfaz. ¿Sí? Y bueno, digamos que esto es en caso de que se habiliten los certificados, puedo utilizar el protocolo HTTPS. Y acá también puedo establecer un test de conexión a los repositorios para la conexión al Proxy ID. Entonces, acá puedo validar si mi organización tiene visibilidad a ese Proxy ID o no. ¿Listo? En caso de que necesite configurar salida a internet por medio de un proxy, entonces acá ya puedo loguearme a ese proxy, utilizar el puerto, el protocolo, usuario y contraseña para que la consola tenga una salida a internet específica. Y pues digamos que la autenticación o conexión con los tiempos de respuesta y demás, pues se pueden llegar a establecer acá. Y otra parte muy importante que tenemos es la verificación de actualizaciones. Yo puedo chequear las nuevas actualizaciones y validar si tengo alguna actualización por aplicar a la consola. Luego tenemos los servicios de backup. Entonces también acá podemos crear tareas de backup eh, estableciendo un nombre y colocando protección con contraseña antes de ejecutar la tarea del backup. Entonces aquí él va a comenzar a estimar el tamaño de la base de datos, va a comenzar a crear pues como este repositorio y nos va a hacer la creación del backup en una ruta específica para que lo tengamos en cuenta y podamos realizar ahí constantemente nuestros backups. Luego vamos a tener una parte en el panel de control que se llama eventos. Acá en la parte de eventos es como un registro de auditoría de todo lo que se está haciendo desde el login hacia cualquier cambio que se haya hecho en el panel de control. Vamos a tener también lo que es configuración. Digamos que acá el puerto de salida hacia el Proxy ID es el 8266 y digamos que si lo tengo que hacer a través de un servidor adicional, pues hago acá la configuración necesaria. Igualmente me va a habilitar la posibilidad de establecer la conexión con el servidor de correo electrónico para que también podamos habilitar ese servicio y podamos enviar notificaciones, informes y claves de usuarios por correo electrónico. Entonces acá nos da esta opción de configuración del servicio SMTP. Y bueno, ya la posibilidad de establecerle un nombre al Endpoint Encryption,
Y pues bueno, digamos que poder ver el Project ID que tenemos actualmente, y también el poder de pronto predefinir cuando vayamos a hacer la tarea de cifrado de disco completo, el método de cifrado, si se va a hacer utilizando una contraseña, utilizando el modo opal. Entonces son como las diferentes opciones para predefinir acciones que vamos a utilizar dentro de cada una de las organizaciones. Acá, base de datos y demás, nos va a mostrar qué base de datos tiene, qué tipo de versión está, cómo se llama la instancia. Entonces vamos a tener acá diferentes tipos de versiones y también vamos a poder crear un backup directamente de lo que es la base de datos. Y por último tenemos ya la información de lo que es la versión detallada del servidor. Digamos que la última versión es la 3.22. Nos está mostrando los últimos cambios que ha tenido la consola en mejoras. Digamos que cada versión pues es porque se han fixeado algunas cosas o porque se han añadido algunas cosas, entonces es importante tenerlas en cuenta. Y también un acceso pues a lo que es la base de conocimientos en caso de que necesitemos de pronto información más detallada. Entonces, esto era lo primero que les quería mostrar porque es el panel de control para volver ya directamente a nuestra organización a la que creamos en el asistente. Vamos a ir a mirar el menú principal. Y el menú principal, pues ya vamos a volver a lo que son la vista de la organización, usuarios y estaciones de trabajo. Entonces, bueno, ¿cuáles serían los primeros pasos acá antes de hacer una implementación? Lo primero que vamos a hacer es ir a la parte de organización e ir a la parte de licenciamiento. En la parte de licenciamiento nosotros vamos a poder agregar la licencia estableciendo una descripción y estableciendo tanto el producto ID como el producto key que nos llega por correo electrónico cuando adquirimos el licenciamiento. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, ya nos va a decir, por ejemplo, cuántas licencias tenemos disponibles, quiénes están utilizando nuestro licenciamiento, si ya hay de pronto algunas licencias activadas, entonces digamos que nos va a dar los detalles de las licencias que tenemos actualmente. ¿Listo? Asimismo, podemos remover licenciamiento y podemos también reemplazar el licenciamiento. Digamos que si nosotros tenemos licenciamiento ya de Set Point Encryption y se nos venció, no vamos a agregar uno nuevo, sino lo vamos es a reemplazar. Cuando le damos a reemplazar, va a permitir que el nuevo licenciamiento vuelva y registre los usuarios que ya estaban licenciados antes, porque si creamos una nueva, vamos a agregar un licenciamiento completamente diferente y los usuarios igualmente van a mantener el estado de que su licencia ya caducó, porque no se reemplazó la licencia, sino se agregó una nueva. Entonces ya tocaría hacer un proceso de forma manual. Eso sería lo primero que vamos a hacer, licenciar el producto y luego ya opcional, si queremos hacer una sincronización con el directorio activo, entonces ya vamos a poder ir a directorio activo y establecer la configuración. Esta configuración nos va a decir que vamos a habilitar la opción de directorio activo para colocar el direccionamiento IP, el usuario y la contraseña. Vamos a poder definir la sincronización o el modo de sincronización. En este caso, ¿cómo vamos a llamar? Vamos a aquí activar este traductor. Eh, Acá nos va a decir cómo vamos a importar el árbol de directorio activo, si lo vamos a importar de manera manual, si lo vamos a importar de manera automática por equipos o si vamos a hacer una importación automática básica. Por cada configuración que yo le pueda establecer, puedo utilizar esto que se llama prueba y él va a ir hacia el directorio activo, primero validando el usuario y la contraseña y luego nos va a mostrar lo que traería de información dependiendo del modo en que nosotros estemos asignándolo acá. Igualmente, configuración de importación de usuarios. Si vamos a llamar el correo electrónico que tiene vinculado el usuario en el directorio activo o solo vamos a llamar el atributo de usuario o nombre principal, que es el más común, el que normalmente utilizamos, u otro tipo de sincronización. ¿Listo? Acá vamos a encontrar
absolutamente todos esos detalles para la sincronización del directorio activo, y una vez nosotros ya hayamos terminado esa configuración, le vamos a dar OK, y bueno, pues digamos que él en este caso va a comenzar acá a notificarnos la sincronización y nos va a decir si se realizó la configuración con éxito o no. Él puede acá tardar un tiempo en traer los usuarios, ¿sí? Pero ya después de que traiga los usuarios, pues se van a llenar, se va a llenar aquí la parte de usuarios y la parte de estaciones de trabajo con las unidades organizacionales que se hayan establecido. Entonces, esos son los primeros pasos que yo hago, ¿sí? Licenciarlo y ir a la configuración del directorio activo. Y otra cosa es ir aquí a las estaciones de trabajo, ¿sí? Y seleccionar lo que es política de estación de trabajo. Digamos que antes de hacer una implementación, voy a configurar las políticas de los clientes que se van a implementar. Entonces acá voy a tener políticas de configuración de la interfaz, el cual nos va a mostrar digamos qué información quiere que se muestre en la bienvenida del producto, mostrar pantalla de bienvenida sí o no, mostrar interfaz del usuario. Acá vamos a tener configuración de medios extraíbles, es decir, que como el aplicativo cliente tiene la posibilidad de cifrar las unidades USB que se conecten, entonces, ¿qué va a pasar cuando un usuario conecte una memoria USB? Se va a cifrar, va a permitir que se habilite una opción que se llama Set Endpoint Encryption Go, va a permitir la eliminación de archivos cuando esté solamente como lectura. Entonces son diferentes políticas que podemos establecer. También acá hay una configuración de archivos de claves. Si queremos que se tenga por parte del usuario, si queremos que se quede solo administrado por parte de la consola. Configuración del complemento de Outlook, porque el cliente también tiene un plugin que se integra con Outlook. Entonces, si vamos a establecer obligatoriamente en estaciones de trabajo que todo lo que vaya adjunto se cifre, que el asunto también se cifre, que se cree un visor de fuerza, digamos que para los que tienen Endpoint Encryption y llegan a recibir un correo cifrado con Endpoint Encryption, pues obligatoriamente se descifre. Son diferentes políticas que podemos llegar a configurar de las diferentes características que se tienen. Esto es importante antes de hacer una implementación. Entonces ya hay algunos pasos ahí para hacerlo. Y lo otro ya sería crear el instalador. Después de configurar la política, podemos crear el instalador. Acá le voy a quitar este tema de la traducción. Eh, Y si yo voy acá a esta opción que se llama Deployment Cliente, entonces voy a encontrar dos paquetes, uno a 64 bits y el otro a 32 bits, que son los paquetes ya para implementar el producto en las estaciones de trabajo. Eh, si yo selecciono algún producto y voy a hacer de pronto una implementación utilizando una GPO o instalándolo de manera manual, entonces le voy a dar aquí descargar y él me va a decir que inicialmente elija la política que acabé de configurar, digamos qué política va a tener vinculada ese instalador, ¿sí? Me va a permitir habilitar la protección bajo contraseña para que el usuario no pueda desinstalar ese Endpoint Encryption. Y acá ya le puedo dar descargar. Entonces él me va a descargar un MSI. Ese MSI lo puedo instalar por medio de la consola antivirus, lo puedo instalar por medio de un GPO u otras herramientas de implementación impulsada. Si yo quiero utilizar el asistente de implementación por parte de Set Endpoint Encryption Server, acá está, acá se llama Network Workstation. Él puede hacer un escaneo a nivel de red, ¿sí? Buscando nombres de equipo. Por ejemplo, si en mi organización yo tengo un identificador de equipos, una nomenclatura, eh, digamos como es set,
acá puedo establecer filtros para que él me busque ese nombre de equipo en la red. Entonces, si hay una resolución de nombres dentro de la organización y tengo parte de la nomenclatura de contenido de nombre de los equipos, entonces acá me van a aparecer los equipos que se ven en la red para luego yo seleccionarlos y hacerles una implementación remota. En este caso, pues no tengo ningún equipo acá conectado a la red, entonces no me va a aparecer nada. Pero es parte de hacer una implementación remota, ¿no? Entonces, una vez yo tengo un equipo acá que se escaneó o que de pronto agregué de manera manual, ¿sí? Vamos a mirar acá si de pronto aparece alguno. No, no tengo ningún nombre en la red con ese nombre. Si apareciera, entonces me habilitaría, yo al seleccionar el equipo me habilitaría la opción de hacer una instalación remota y pues él ya me abriría un asistente y comenzaría a tratar de hacer esa implementación en los equipos clientes. ¿Listo? Y asimismo, también puedo hacer una desinstalación de los equipos clientes. De, digamos que en los equipos que haya identificado, puedo mandarle una tarea de desinstalación. Listo. Esta es la forma entonces de obtener el instalador. En este caso descargué una versión de 64 bits y ya tengo el instalador para hacer la implementación. En el equipo cliente, vamos a mirar si tengo acá otro equipo. En el equipo cliente, acá tengo el instalador, solamente sería ejecutarlo y él pues va a hacer el asistente siguiente instalar, ¿cierto? Y cuando se instale y finalice, él va a pedir un reinicio porque ese endpoint encryption necesita un reinicio para poder finalizar la configuración, ya que él se va a integrar completamente al sistema operativo, necesita hacer ese reinicio. Y luego de que haga el reinicio, entonces ya cuando inicie sesión, va a pedir el código de licencia. Ese código de licencia en la consola, espérame, acá se va a adquirir de la siguiente manera. Digamos que ya implementé el endpoint y el endpoint va a comenzar a aparecer acá en Workstation. Entonces, digamos así como aparece este. Va a aparecer así, pero va a aparecer en un color amarillo, indicando que sí se instaló un producto, pero que ese producto no está licenciado. Recuerden que este producto se licencia por usuarios, por lo tanto voy a tener que venir acá a usuarios y tomar un usuario de los que sincronicé con el directorio activo o crearlo, digamos en este caso voy a hacer el ejemplo, voy a crear uno que se llame ejemplo 2. Y acá me dice que la manera de establecer un usuario o crear un usuario es colocarle un dominio. Ese dominio no necesariamente tiene que existir, simplemente coloco otro dominio que se llame ejercicio.com. Y acá creé un usuario. Este usuario inicialmente es un usuario que se agrega a la consola, pero que no tiene ninguna licencia asignada. Para eso tengo que darle doble clic y tengo que decirle a este usuario que cree una llave de activación. Entonces acá le voy a decir crear la llave de activación y él me va a decir que este usuario se va a utilizar para Windows y me va a decir que tome de la licencia eh, uno para Windows. Entonces, acá tengo 4 disponibles de un total de 5. Le voy a decir generar. Acá ya me generó el código de activación. Ese código de activación lo puedo copiar y lo cierro. Entonces, si yo cierro esta parte, me doy cuenta que el estado del usuario cambió. Y acá me está diciendo por qué. Me dice que el usuario todavía no está activado, es decir, que no se ha vinculado a una estación de trabajo que tenga ese tiempo de inscripción, pero ya tiene un licenciamiento listo para utilizar, ¿sí? A lo que en este caso, y ya teniendo, eh, y ya teniendo acá en llaves de activación este número,
¿cierto? Le voy a dar aquí copiar y puedo pasar a mi otra máquina a licenciarlo. Digamos que en este caso, eh, vamos a darle aquí, acá ya había establecido una licencia. Entonces, digamos que el producto está activo. No sé si puede hacerlo desde acá. Ah, um, bueno, no, ya lo tenía activo. Entonces, desde acá no puedo cambiarle el licenciamiento, pero si yo a este servidor abro otro usuario, inicio sesión con otro usuario, pues digamos que va a tener el producto instalado, pero no va a tener ningún usuario eh, implementado, activo. Entonces, me toca agregarle pues ahí una nueva licencia porque recuerden que el licenciamiento es por usuario. Una vez establezco el licenciamiento, ¿sí? En la estación de trabajo, pues digamos que ya el estado va a cambiar, se va a convertir en color verde. Y el color verde nos indica que ya el usuario está listo. Entonces, en este ejemplo, tengo ya un usuario que está listo, que está activo, y tengo una estación de trabajo, ¿sí? Que también está activa. Entonces, si yo le doy doble clic a esta estación de trabajo acá, me va a decir el usuario que tiene vinculado, que es el usuario que ya estaba activo, y me va a dar los detalles de la estación de trabajo. Entonces me va a decir el nombre de la estación de trabajo, me va a decir el ID, me va a decir el estatus con la política que tiene asignada, me va a decir que el disco no está encriptado, ¿sí? Me va a decir la versión que tengo del servidor, me va a decir, me va a dar información del hardware. Digamos que esta información es importante porque me va a indicar la versión de la BIOS y me va a mostrar el modo de debuteo que tengo. Digamos que esto es importante tenerlo en cuenta para cuando yo voy a lanzar una tarea de cifrado de disco completo y poder escoger la metodología de cifrado. Acá dice también el estatus de TPM, digamos que él va a indicarme si tenemos o no tenemos compatibilidad con TPM. El TPM es un chip que está ligado a la placa base, a la placa madre, que se utiliza pues para guardar llaves de cifrado, almacenamiento de credenciales, entre otras cosas. Es parte de los equipos pues de última generación, entonces podemos vincular nuestro cifrado de disco completo a ese TPM, pero si no está disponible, entonces lo va a hacer por el método OPAL. Entonces, estas son características del equipo y acá entonces ya puedo mandarle una tarea de cifrado de disco completo. Entonces voy a darle acá Full Disk Encryption. Él me dice que va a hacer una verificación. Acá le voy a dar acá en la traducción. A ver. Entonces él me va a decir que el asistente lo va a guiar en el proceso de instalación del cifrado. Entonces él dice que antes de comenzar el cifrado va a hacer unas comprobaciones para validar si el disco duro está en buen estado para enviar una tarea de cifrado. Y dentro de esto le damos siguiente y él dice que no hay ninguna incompatibilidad, es decir, que el disco está completamente viable para enviar la tarea de cifrado. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque en qué casos puede salir incompatible cuando de pronto el disco duro eh, ya está cifrado. Entonces, si está cifrado, pues obviamente acá no se va a poder volver a cifrar. A veces está habilitado el servicio de BitLocker, entonces para poder eh, cifrarlo con ese Tempo Encryption hay que eh, quitar o bajar el servicio de BitLocker y también de pronto porque algunos equipos que se cobran, que se compran directamente desde un proveedor de marca, entonces ya vienen con una protección para que no se puedan cifrar. Entonces en ese caso no hay nada que hacer, hay que formatear completamente el disco para inicializarlo en un formato diferente, un formato más tradicional. Entonces, esos son los casos que podemos encontrar con incompatibilidades
Acá en este caso, como no encontró ninguna, le vamos a dar siguiente. Y acá nos va a decir el modo de cifrado que vamos a utilizar. Si vamos a utilizar a través del hardware, digamos que si tiene reconocido el TPM, nos va a habilitar esta opción. En este caso, como ya nos había dicho en los detalles del equipo que no se tenía, entonces nos dice que vamos a utilizar el método tradicional sin utilizar el TPM. Le voy a dar siguiente. Y acá ya me dice seleccione el primer usuario de FDE para iniciar sesión. Entonces, digamos que el FDE es el usuario autorizado eh, a iniciar la máquina después de que se cifre, ¿no? Entonces, en este caso, pues el usuario es en este caso ejemplo@ejemplo.com, que es donde se va a tomar igualmente el licenciamiento. Le vamos a dar siguiente y acá nos va a decir, listo, al usuario ejemplo, asígnele una contraseña. Esto es para crear un prearranque, es decir, que cuando se esté haciendo el proceso de cifrado y después de que se complete, cada vez que encendamos la máquina, nos va a aparecer una pantalla de Set Endpoint Encryption para colocar usuario y contraseña. ¿Listo? Eso nos va a permitir descifrar el sistema operativo para comenzarlo a cargar. Entonces es importante establecer usuario y contraseña, pero si yo tengo un controlador de dominio, entonces puedo utilizar el inicio de sesión único. Este inicio de sesión, entonces, va a tomar el usuario y la contraseña del controlador de dominio del usuario. Entonces, ya en el prearranque me va a dar la opción de colocar usuario y contraseña. Voy a utilizar el del dominio y de una vez va a cargar todo el sistema operativo, incluyendo la sesión del usuario. ¿Listo? Es importante tenerlo en cuenta. Y cada vez que se actualicen las contraseñas, pues igualmente ese tiempo en encryption va a tomar ese cambio y lo va a guardar para que tenga esa contraseña de manera actualizada. Entonces, en este caso, le voy a colocar es una contraseña. Acá me dice cuántos intentos antes de bloquearse voy a tener para colocar esa contraseña y usos de la contraseña de recuperación. Entonces, cuando habla de usos de la contraseña de recuperación, es que yo voy a contar con un asistente en caso de que se me olvide la contraseña para poder recuperarla. Y esto va a estar viable por 5 intentos o las veces que yo personalice acá. Pero acá le voy a dar, bueno, ¿y cuántos reinicios se permiten antes de que el cifrado se inicie? Es decir, que si el cifrado va a comenzar, para el usuario eso puede ser transparente. Entonces el usuario puede reiniciar en este caso hasta 5 veces antes de finalizar el proceso de cifrado. ¿Listo? Bien, entonces lo voy a dejar acá, le voy a dar siguiente. Y acá me va a decir que establezca también los detalles de un administrador. Es decir, para que no dependa solamente el arranque del usuario a quien le voy a hacer el cifrado, sino que también haya como un superadministrador para poder iniciar. Entonces, en este caso yo le voy a decir admin y también le voy a establecer la contraseña. ¿Listo? Intentos, voy a decir que 5. Le voy a dar siguiente. Y listo. Entonces, acá ya me va a mostrar las unidades del disco y me va a decir cuáles unidades voy a cifrar. Entonces, acá yo le puedo dar cambio y le puedo pues seleccionar las unidades si tengo varias particiones que voy a cifrar o no voy a cifrar. ¿Listo? Acá le voy a dar siguiente y eh, acá me va a decir que si deseo iniciar de una vez con el cifrado o si quiero hacer un reinicio seguro como para que vuelva a validar la compatibilidad del disco. Entonces, en este caso no le voy a decir que normal, que haga de una vez eh, el intento de cifrar el disco.
Entonces acá ya con darle iniciar, entonces él se va a colocar en color naranja. El color naranja significa que está pendiente por actualizarse en el endpoint. Para forzar eso, yo le voy a dar aquí cerrar. Voy a cerrar esto también. Y acá hay algo que se llama refrescar. ¿Sí? Yo le voy a dar acá, eh, perdón, refrescar y le voy a dar acá en esta opción que se llama Proxy Sync para que él envíe esta información directamente a la Proxy ID y en la estación de trabajo pueda tomar este cambio. Entonces, si yo voy directamente a la estación de trabajo, entonces en la estación de trabajo apareció ya este mensaje diciendo que se mandó una acción de cifrado de disco completo y que tengo que validar la contraseña que se estableció. Esto es para que el usuario sepa que tiene una contraseña asignada. Entonces vamos a dejar esto así y él va a comenzar pues a hacer todo lo que tiene que ver con el cifrado. Él va a detectar cuántos megabytes tiene que cifrar y pues ahí digamos que es el tiempo que se va a tardar en establecer ese cifrado, pues se puede minimizar y pues digamos que todo esto va a estar corriendo acá por debajo. ¿Listo? Acá aparece el proceso para cuando lo queramos abrir. Y en la consola de administración, ya después de tener aquí actualizado, si yo le doy doble clic, bueno, eh, acá me va a aparecer el porcentaje, ¿listo? El porcentaje del proceso de cifrado de disco. La comunicación por defecto entre cliente y servidor está a 3 minutos, entonces digamos que para forzar la comunicación también puedo ir aquí a este icono y darle doble clic para que él se sincronice también con el Proxy ID y acelere pues todo lo que tiene que ver la configuración eh, bueno, con la configuración de que se le envió desde la consola, ¿no? Acá también de nuevo le colocamos el Proxy y pues vamos a ver como los avances, ¿no? Acá dice que va en un 7%, entonces la gestión se puede hacer directamente desde la consola. Entonces, bueno, mientras que sigue cifrando, ¿qué más podemos ver acá? Acá vamos a poder ver eh, digamos que podemos deshabilitar el preboot de autenticación, digamos que si yo lo quiero desactivar, es decir que voy a pausar la protección del cifrado para quitarle ese prearranque en el sistema operativo al usuario, pero al desvincularlo, estoy bajando o estoy desactivando o inhabilitando lo que es el cifrado. Entonces, pues digamos que no vale la pena. Esto se hace solamente en casos de que un usuario va a salir fuera de la organización o por un tiempo específico o por una fecha específica o n cantidad de reinicios para que no tenga que utilizar el usuario y la contraseña, ¿sí? Eh, de hecho, a esta máquina virtual que estoy cifrando, eh, le voy a decir que me deshabilite el prearranque porque como accedo por escritorio remoto, pues no tengo cómo colocar el usuario y la contraseña cuando se haga un reinicio. Entonces, le voy a decir que lo deshabilite. Y acá me pide la contraseña, que es la contraseña de la consola de administración, como para definir que sí tengo los permisos de administrador
y que puedo tomar esa decisión. ¿Qué otra cosa aparece acá? Aparece lo que es recuperación. Digamos que en caso de que esta máquina ya esté cifrada, ¿sí? Y por alguna razón se perdió la administración o se dañó el sistema operativo, tengo que aplicar un proceso de recuperación. Ese proceso de recuperación puede ser utilizando una imagen, digamos que un sistema operativo Ubuntu bootable, donde va a estar toda la información de recuperación del usuario y pues digamos que para poder aplicar esto tengo que grabar esto en una memoria USB o en un disco en blanco, bootear el sistema operativo en Ubuntu y poder hacer un descifrado de disco completo a través de ese sistema operativo con este medio de recuperación. Asimismo tengo el FD Recovery Data, digamos que si un usuario se le perdió la contraseña o tiene más usuarios de inicio, pues acá puedo puedo agregar una nueva contraseña, pero esto solamente va a tomar el cambio si el sistema operativo inicia sesión de pronto con una cuenta diferente a la que está bloqueada. Por eso, para poder iniciar sesión, contamos con algo que se llama FD Login. Acá está el usuario por defecto y está el superusuario. Ya sabemos que si esta cuenta se bloquea, entonces vamos a utilizar la cuenta del administrador y luego desde la consola pues le vamos a actualizar la contraseña con el FD Recovery. ¿Listo? También podemos utilizar esta opción que es desinstalar código. Digamos que esto es en caso de robo. En caso de que de pronto se pierda el equipo, para inhabilitar completamente la máquina le puedo dar deshabilitar código y él va a eliminar los usuarios que tiene autorizado el acceso al equipo. Al eliminarse en estos usuarios, entonces, pues digamos que la consecuencia va a ser que nadie va a poder acceder a esa máquina y pues nadie va a tener acceso a esa información. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tengo acá? Tengo, bueno, la vista de los usuarios activos en esa estación de trabajo. Tengo FD Login. Si yo puedo agregar más usuarios y pues por cada usuario igualmente me va a cobrar un licenciamiento. Si el usuario me dice que se le olvidó la contraseña, también puedo utilizar esta opción que se llama Recover. Acá en Recover, el usuario dentro de su estación de trabajo me va a tener que decir qué número le aparece de Recovery Index. Digamos que en el prearranque te da la opción de colocar usuario y contraseña, pero si no lo tienes o no la recuerdas, vas a poder ir a otra opción que se llama recuperación. Y en la opción de recuperación te va a aparecer un número index. Este número de index, el usuario me lo va a decir y yo como administrador de la herramienta le voy a dar una contraseña correspondiente. Entonces, digamos que si yo coloco acá index 1, entonces él me va a colocar, me va a cambiar la contraseña. Si coloco index dots, me va a cambiar la contraseña. Entonces, eso ya depende es de lo que le aparezca directamente al usuario allí. Listo. Entonces, eso es lo que puedo hacer directamente eh, en las estaciones de trabajo que estoy administrando para poder enviar tareas de cifrado de disco completo. ¿Listo? Ahora, en la estación de trabajo, acá voy a abrir la máquina. Como ya tengo instalado el producto, pues el producto me va a servir para tener diferentes opciones aquí a nivel de cliente. Entonces, digamos que muchas veces esta herramienta sirve para el cumplimiento de ciertas normativas de poder pasar información de manera segura utilizando cifrado. Entonces, acá están las herramientas de cifrado que tiene habilitado Endpoint Encryption y dentro de estas herramientas está el cifrado de medios extraíbles, es decir, que puedo conectar una memoria USB y puedo aplicarle
cifrado de medios extraíbles o cifrado de medios ópticos para cifrar de pronto CDs, en donde vayan de pronto licitación, información confidencial. Entonces puedo cifrar también los CDs. Puedo crear discos virtuales, digamos que acá hay algo que se llama administración de discos virtuales. Acá en este caso puedo crear un disco virtual en donde él va a tomar una parte de nuestro disco duro y esa parte va a crear como un baúl completamente cifrado, ¿sí? Y yo le voy a decir dónde va a quedar ese baúl completamente cifrado, que va a ser con una extensión MNT. En este caso lo voy a dejar acá en documentos, le voy a dar siguiente, le voy a decir que va a pesar estos 2 gigas y me va a decir qué llave de cifrado voy a utilizar para poder acceder a ese baúl o ese baúl con qué llave de cifrado se va a cifrar. Como se dan cuenta ustedes acá, todo está vacío y es porque en la consola de administración aquí no he creado ninguna llave de cifrado y no solamente no la he creado, sino no la he asignado. Entonces aquí es donde entra esta gestión de crear grupos de llaves de cifrado y llaves de cifrado. Entonces voy aquí a la parte de grupo, voy a crear un primer grupo. Aquí. Perdón, primero tengo que crear acá una llave de cifradas. No debería inicialmente es crear aquí el grupo. Permítanme un momento. A ver, selecciono acá un usuario y en el usuario, bueno, aquí, perdón, esto estaba acá en la parte de organización, acá en llaves de cifrado. Crear un grupo de llaves de cifrado. Ejemplo, grupo. ¿Sí? Y sobre este grupo voy a crear una llave de cifrado. Entonces voy a crear una llave de cifrado que en este caso puede ser, no sé, para un usuario. Eh, Más bien un rol, de pronto asistente contable. Acá me dice que el tipo de algoritmo que puedo utilizar, el más robusto es AES a 256 bits. Vamos a dejar acá, es que no puedo dejar aquí espacios, entonces vamos a dejarlo así, que es muy grande. Vamos a dejar aquí, crear la llave de cifrado y ahora seleccionando el usuario, dándole doble clic, voy a poder decirle que este usuario va a tener este grupo. Y aquí me faltó decirle que permítame un momento. A este grupo de cifrado le voy a añadir la llave que acabé de crear. Listo, entonces ya mi usuario se colocó en rojo porque también tiene unos cambios pendientes. Aquí le voy a decir que actualice en esta opción que se llama PostKey para que envíe el estatus del nuevo cambio que tuvo. Aquí vamos a abrir esto y vamos a también hacer una actualización. Y bueno, vamos a probar de nuevo el servicio de discos virtuales, de crear una unidad. Y acá, pues digamos que desde la administración ya se me asignó una llave de cifrado. ¿Qué quiere decir esta llave de cifrado? Que pues digamos que esta llave de cifrado ya tiene un algoritmo y sobre ese algoritmo se va a crear este baúl y si hay otro usuario
que tenga asignada esta misma llave, pues digamos que va a poder ver mis datos cifrados. Los datos que yo tenga cifrados los va a poder ver porque digamos que se pueden compartir las llaves de cifrado. Entonces, en este caso, le estoy diciendo que me cree este disco virtual. Esperemos a que finalice. Y bueno, digamos que aquí ya finalizando me va a decir que tengo este espacio y automáticamente le asignó una letra. Por lo tanto, digamos que acá en equipo me va a quedar este espacio cifrado. Acá yo puedo almacenar toda la información que yo quiera tener de manera oculta y cifrada y poder desmontar esta unidad cuando yo quiera para que ya no me quede visible en equipo. Entonces voy a tener, digamos que un espacio completamente cifrado como un baúl de seguridad. Esa es una de las opciones que tiene Encryption. Otra opción, y claramente como él se combinó con el sistema operativo, entonces va a quedar como si fuera un compresor. Cuando yo le dé clic derecho a un documento, entonces acá me va a aparecer ese endpoint encryption para que yo pueda comenzar a cifrar tanto el archivo como la carpeta. Entonces acá puedo decirle, quiero cifrar este archivo. Eh, y acá me va a decir dónde voy a crear y sobre qué nombre voy a crear ese nuevo archivo. Ejemplo cifrado. Le voy a decir guardar. Me va a preguntar si quiero utilizar una de las llaves de cifrado que me dio la organización o quiero utilizar una contraseña. Entonces también es posible el cifrado por medio de contraseña. Entonces acá le voy a dar a aceptar. Y bueno, digamos que ya en documentos, él me creó esta carpeta que se llama ejemplo cifrado. Que para abrirla, pues digamos que en Set Endpoint Encryption me va a abrir eh, una carpeta de esa forma en que él tiene para mostrar los archivos, para mostrar la información. Digamos que en el caso de uso de una empresa, yo puedo crear una carpeta de estas en un repositorio de red y solamente van a tener acceso a visualizar esta información los usuarios que compartan la llave de cifrado y los que no, entonces claramente pues no van a tener cómo poder abrir este repositorio. ¿Qué más tengo acá? Tengo la posibilidad de cifrar directamente el documento. Entonces acá le puedo dar también cifrar y él pues siempre me va a crear un duplicado. ¿Por qué un duplicado? Porque recuerden que lo que él hace cuando se cifra es cambiar la integridad del archivo, porque le está aplicando un algoritmo, entonces por seguridad me va a dejar la copia original. ¿Qué otra funcionalidad tiene Endpoint Encryption cliente? Tiene este que se llama destructor de documentos. Entonces, permite un borrado seguro. Si yo le doy clic derecho y le doy eliminar, bueno, no lo doy eliminar, sino lo arrastro directamente acá. Entonces, dice que si deseo destruir este archivo, y dice todos los datos se eliminarán completamente. Le voy a dar que sí. Y pues él acá me lo elimina. El proceso que hace este destructor de documento es hacerle varios cifrados y luego pasarlo a la papelera de reciclaje, pues haciendo imposible que se pueda recuperar este tipo de documento. Otra de las opciones que se tiene, vamos a crear acá otro blog de notas, es que puedo habilitar cifrado de texto. Acá cuando le digo abrir,
Entonces, él me dice si deseo cifrar la ventana, si deseo cifrar la selección o si deseo cifrar lo que hay en el portapapeles. En este caso voy a utilizar cifrar la selección, selecciono el contenido del mensaje y le digo cifrar. Acá me dice que pues utilice también la llave de cifrado o la contraseña. Entonces acá en este caso selecciono llave de cifrado y acá me cifró este mensaje. ¿Listo? Acá ya está completamente cifrado y puedo enviar este tipo de información por correo electrónico. Si yo lo envío por correo electrónico y le llega a una persona que no tiene ese endpoint encryption instalado, entonces va a poder utilizar el lector de archivos cifrados que está disponible en la página web. Vamos a mirar si aquí aparece. Ah, vamos a mirar aquí, debe estar ese endpoint encryption reader. Vamos a mirar. Que ese servidor es un poco lento acá. Es supremamente lento. Acá ya podemos ejecutar el set endpoint encryption reader y los elementos que tengamos cifrados. Por ejemplo, acá le voy a decir que me cifre esto, pero por medio de una contraseña. Vamos a darle acá. Acá me quedó el archivo. Si yo lo coloco aquí y le digo que me lo descifre, me va a pedir la contraseña. Y bueno, algo pasó acá porque no me lo cargó. A ver, bueno, es que no me está acá cargando este archivo. Vamos a mirar de nuevo. Ah, bueno, acá, bueno, de pronto hice esto muy de afán y no tuve en cuenta algunas cosas, así que me hizo quedar un poco mal acá esta, esta prueba, pero sí tenemos un lector de archivos encriptados. La idea es que las personas que no tengan licenciamiento de esto y reciban un archivo o un texto cifrado por encripción, pues digamos que lo podamos visualizar por medio de ese lector. Y bueno, estas son las características netamente que tiene el cliente, ya les mencioné, disco, cifrado de disco completo, cifrado de discos virtuales, que es la creación de un baúl cifrado, cifrado de texto, cifrado de medios extraíbles, destructor de documentos de manera segura y pues claramente lo que es la administración a través de la consola de administración de ese Endpoint Encryption Server, el cual pues nos va a estar mostrando los diferentes estados de los equipos
eh, que tenemos cifrado, donde vamos a poder generar lo que son las llaves de recuperación, lo que vamos a poder también tener en cuenta los detalles de la máquina. En este caso dice que ya fue cifrado. Ya podemos hacer gestión de deshabilitar o habilitar el prearranque. Ya vamos a poder crear los medios de recuperación o crear los F de login adicionales. Entonces, bueno, tenemos ahí varias opciones. Esto era lo que les quería comentar de la consola de Asset Endpoint Encryption. Yo sé que digamos que la gestión de pronto de este tipo de herramientas es un poco más compleja, digamos que hay que tener específicamente las necesidades que tiene el cliente para poder definir si se quiere establecer cifrado de disco completo o si se quiere utilizar las herramientas clientes eh, de protección hacia algún archivo, alguna carpeta. Entonces, digamos que sí es importante siempre hacer ahí como un levantamiento de información y establecer cuál sería la mejor práctica para utilizar esta herramienta. Sí, me preguntan que si las grabaciones se van a tener hoy como cumplimos uno de los ciclos de capacitaciones de varias herramientas que hemos venido hablando. Entonces vamos a recopilar los enlaces de cada uno de estos seminarios para enviarlo de manera masiva pues a todas las personas que participaron de estas sesiones para que lo tengan ubicados allí. Sí, digamos que todas las personas que han sido registradas y que han participado acá de estas sesiones, nosotros ya tenemos el correo electrónico con el que se registraron y a esos correos electrónicos les vamos a hacer llegar todos estos enlaces. Y posteriormente también en el canal de YouTube van a quedar cargados estos webinarios. Entonces van a tener la posibilidad de verlo tanto en YouTube o directamente en GoToMeeting o en GoToWebinar, que es donde se está guardando automáticamente esta serie de capacitaciones. ¿Listo? Igual recuerden que esto era, o estas sesiones han sido como para tener una visión general de cada uno de los productos. Ya si ustedes tienen un tema específicos como clientes, como canales, podemos hacer una sesión. Digamos que recuerden que está en la mesa de ayuda donde pueden pedir como esa sesión de aclaración de dudas y nos reunimos y estudiamos directamente pues el caso que tengan sobre un cliente, sobre su propia consola, etcétera. Bien, yo les agradezco mucho el espacio. Seguramente nos vamos a estar eh, comunicando en otras sesiones que próximamente vamos a comenzar a hacer. Entonces, hasta la próxima y de verdad muchas gracias por este acompañamiento. Que pasen muy buenas tardes.